Hola, hola, muy buen día, querida familia. Qué privilegio poder comenzar esta reunión general especial de Santa Cena, ¿eh? Qué lindo, muy buen domingo. Hola a todos, acá los estamos saludando con Mateo, que está Acá bien está despierto, saludando, saludándolos a hijo. todos acá en la reunión. Y bueno, vamos a saludar a los que ya están conectados, ¿te parece? Sí, y son un montón. Vamos a saludar. Ahí está Dianita Laborde, buen día. Germán Vega Godoy dice, buen día, Temuco. Están ahí. Me parece que Germán fue el primero que lanzó la pregunta que nos encanta todos los domingos. Y si hay alguien que falta, arrobalo en este chat y pone, ¿estás ahí? Porque siempre hay algún remolón que todavía no se conectó. Así que pregúntale si está ahí como hizo Germán. Rosa Vivanco dice, buen día iglesia. Mumi Sánchez Trapes dice, acá estamos Mai. Yo no leí entonces el mensaje de Mai. ¿Qué pasó? A ver, hijo, ¿vos qué opinas? Acá dice el pastor, ya estamos iglesia. Patricia dice, ¿están todos? ¿Falta alguien? Fíjense, a ver quién falta, porque estamos ahí, ¿eh? Estamos Un esperando. montón de mensajitos, toda la iglesia saludándonos en este día tan especial, este día tan hermoso que nos ha tocado. La verdad es un día hermoso de otoño, fresco, soleado, lindo, como para estar tomando mate dentro de la casa cerca de una ventana, ¿no es cierto? Más o menos esa sería La la ubicación. ubicación. O un tecito, un cafecito para los que no son muy fanas del mate. Pero bueno, queremos darle la bienvenida a esta hermosa reunión, esta reunión de la familia, de la iglesia, esta reunión de Santa Cena, en la que buscamos la presencia del Señor, lo recordamos, lo honramos, reverenciamos y queremos escuchar su palabra, escuchar aquello que Él tiene para decirnos. Pero no queremos empezarla sin antes dar unos pequeños anuncios y unos pequeños saludos. Sí, porque como bien dijo Franco, queremos saludar a dos personas muy especiales que cumplieron años esta semana y forman parte de la familia también. Vamos a saludar a Pochita Vanega, Vega. Vanega, yo te cambié el nombre. Pochita Pochita, hermosa, feliz que cumpleaños. el Señor te bendiga grandemente. Y también Alcira Vega, ahí Oh, dice sí, un sí. beso enorme, espero que hayan pasado un hermoso día de cumpleaños. Ahí les va a estar explotando el celular de mensajitos, de saludos para ustedes y de muchas bendiciones. Toda la iglesia los saluda, las bendice y las ama. Qué lindo, qué hermoso es poder cumplir años y también saludarnos, ¿eh? Y seguir, porque el cumpleaños ya pasó, pero seguimos saludándolos y saludándolas, así que ahí estamos. Quiero leer un par de mensajes más, Obvio. ¿qué te parece? ¡Wow! Somos un montón ya. Patricia Andía dice, buen día, amada familia, disfrutamos hoy de la presencia del Señor. Y ahí ya está mostrando su copita, su pan, qué hermoso. Marcos Pirayú dice, buen día a todos en el precioso día que el Señor nos regala para adorarlo y estar en su presencia. Amén. Estela Morosini dice, acá estamos. Y ahí el pastor está saludando a todo el mundo, pero literal, a todos los países, todas las ciudades que nos siguen todos los domingos. Y es hermoso. Y si hoy es la primera vez que nos estás siguiendo, déjanos tu mensajito, saludanos, queremos leerte, queremos saber que estás ahí. Y bueno, como les decíamos, todas las semanas hay un montón de actividades y reuniones, seguirlo en la página, pero el día miércoles tenemos la reunión más importante que tenemos como iglesia, ¿o no? Matu, Sí. los miércoles a las 20 horas es la reunión que no podemos faltar. Ahí tenemos que estar porque es la reunión de casa de oración, donde oramos por tu vida, donde buscamos a Dios, así que no queremos dejar de hacerte esta invitación. Hoy estamos todos juntos en la reunión general, pero si tenés un motivo de oración, si querés contar un testimonio, qué hermoso fue el miércoles pasado, ¿eh? Fue hermoso contar testimonios de las cosas que Dios estuvo haciendo. No quiero dejar de agradecer a Dios y tomarme unos minutos porque esta semana tuve una situación cercana de robo, a una amiga le robaron y Dios guardó nuestras vidas, guardó su vida, la vida de su hija, así que quiero darle gracias a Dios, porque eso también es testimonio de que hay ángeles que nos están guardando. A veces uno piensa en la salud, piensa en la economía, pero la inseguridad es algo que golpea nuestras casas, estamos muy expuestos y cómo no también agradecer a Dios que, como dice su palabra, Él nos protege, Él nos guarda. Así que también quiero contar ese testimonio. Como siempre compartís, no descansa
el que te cuida, dice la palabra. Jamás duerme el que nos cuida. Y esa es una palabra que es hermosa. Nosotros como padres primerizos estamos experimentando eso. Y vamos a decirles, nos ha pasado que nos hemos dormido y con culpa. Y miramos las primeras noches, ¿te acordás, Fran? Que nos despertábamos y lo mirábamos a Mateo y decíamos, está bien, ay, ¿cómo nos dormimos? Y el Señor nos recordaba esa palabra. Jamás duerme el que nos cuida. Entonces, si nosotros como padres que amamos a Mateo y queremos lo mejor, a veces nos dormimos. Nuestro Dios jamás, jamás duerme. Y Él está cuidando tu vida, protegiéndote y bendiciendo a tu familia. Pero bueno, antes que Mateo se largue a llorar, vamos a aprovechar y vamos a empezar esta reunión tan maravillosa que estamos a punto de vivir. Toma tu lugar, tu asiento, no estés haciendo otras cosas mientras está sucediendo esta reunión, porque hoy es una reunión muy especial. Tenemos el privilegio de compartir la Santa Cena y hoy un gran amigo va a dirigirnos en oración. Así que vamos a darle el buen día a nuestro querido Emir. Buen día, Emir. Buenos días, Iglesia. Me alegro que puedas estar ahí para compartir esta reunión de los domingos, que como sabemos es la reunión de celebración. ¿Y qué es lo que celebramos cada domingo? Celebramos la obra de redención que Jesucristo realizó en la vida de cada uno de nosotros a través de su muerte y su resurrección. Ahora, ¿qué significa redención? Redención significa salvación, perdón de nuestros pecados, nueva vida en Cristo y una eternidad con Dios. Realmente creo que tenemos muchos motivos para celebrar cada domingo. Sé por otra parte que estamos pasando tiempos difíciles. Seguramente muchos de ustedes han pasado una semana con muchas dificultades, ya sea en la salud, en lo emocional, en lo económico, pero afortunadamente tenemos un Dios a quien podemos recurrir frente a cada una de nuestras necesidades. Pero tenemos que tener cuidado que estas necesidades no nos desenfoquen de la que debe ser nuestra primer necesidad. Y quiero compartirles en la palabra de Dios en Mateo, capítulo 4, versos 2 al 4, que Jesús nos enseña esto y dice así. Y después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y acercándose el tentador, le dijo, ya que eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Pero él respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nuestra primera necesidad, nos está diciendo Jesús aquí, como cristianos, es hambre por la palabra de Dios. El satisfacer este apetito nos lleva a conocer a Dios. Y este conocimiento nos lleva a la intimidad con Él. Y este proceso nos lleva a la segunda necesidad, que es la de compartir con otros las buenas noticias, el Evangelio de la gracia. Es por eso que dentro de esta celebración compartimos la palabra de Dios, la Biblia, para saciar ese hambre por su palabra. Y no de palabras humanas, sino, como decía Jesús, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que, ¿qué les parece si empezamos orando para pedir su dirección en esta reunión de celebración? Oremos. Papito Dios, te damos gracias por un domingo más que podemos estar celebrando tu triunfo sobre la muerte eterna y sobre el pecado. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos en la fe. Te ruego que nos ayudes en cada una de nuestras necesidades terrenales, pero por sobre todas las cosas te ruego que no nos olvidemos de lo principal, de tu palabra. Guíanos, Señor, para que esta celebración sea de tu agrado
y guía a nuestro pastor para que pueda, con la ayuda de tu Santo Espíritu, transmitir con fidelidad tu palabra y que esta palabra produzca los cambios que vos querés realizar en la vida de cada uno de nosotros. En el precioso nombre de tu Hijo Jesús te lo rogamos. Amén. ¿Quién en el cielo
Hola querida iglesia, qué lindo saludarte en esta mañana, en este tiempo especial que estamos compartiendo juntos como iglesia. Y bueno, en esta mañana tengo el privilegio de poder compartir una palabra de Dios, una reflexión para este tiempo del diezmo y las ofrendas que como cada semana compartimos. Y quiero compartirte una palabra que está en el libro de Filipenses 4:11 y que dice así: no digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y estas son palabras del apóstol Pablo que le escribía a la iglesia de Filipos, ¿sí? Y reflexionando, ¿no? en esta palabra hay una palabra que resaltaba en el texto y que decía: he aprendido a estar satisfecho. En otras versiones dice: he aprendido a contentarme, ¿sí? Algo que estar satisfecho, estar contento, ¿sí? Otras versiones dice abastarme con lo que tengo. Son palabras poco habituales, ¿no? En este tiempo de escuchar, ¿no? Vivimos en un entorno de mucha queja, no sé si se habrán dado cuenta. Ustedes de insatisfacción, de inconformismo, es lo que ronda a nuestro alrededor, incluso a veces no tan alrededor, sino que se nos pega un poco. No sé si cuando están en la calle y salen conversaciones con la gente, hoy estaba pensando, ¿no? Digo, ¿cómo empiezan las conversaciones con la gente, no? Quejándose de cuánta cola hay que hacer, de cómo está el clima, de cómo están los precios, de que no llegan las vacunas, de que si llega la vacuna, de que no es la que yo quería, que me llamaron, pero me llamaron después de mucho tiempo, y así, ¿no? Un montón, ¿no? De quejas. Y pensando, digo, acá, todas las conversaciones que se han iniciado, o sea, todas empiezan con una queja, ¿no? Y a veces uno como que termina, ¿no? Enganchándose en esa queja e inconformidad constante, ¿no? Que nos rodea a nuestro alrededor, ¿no? Sin embargo, Pablo, que había atravesado en su vida por un montón de circunstancias, nos dice que él había aprendido a estar satisfecho, a contentarse con la situación en la que estaba, ¿sí? Ya sea que tuviera en abundancia o no, ya sea que tuviera escasez o que tuviera todo lo necesario, ¿no? Y él dice que, Pablo nos dice que él ha aprendido a estar satisfecho y que ha sido enseñado, ¿sí? No solo que ha aprendido, sino que tuvo oportunidad de ser enseñado, porque, digamos, no es algo que pueda formarse, ¿no? En cada uno de nosotros de la noche a la mañana, ¿no? No es que hoy yo digo, bueno, a partir de ahora voy a estar contenta y satisfecha con todo, ¿no? Es algo que Pablo fue aprendiendo a lo largo de su vida, en cada situación, ¿no? que le tocó vivir, ¿no? Y qué desafío que es para nosotros como creyentes, como cristianos, como creyentes en ese mismo Jesús que creía Pablo, ¿no? Que él pudo aprender a contentarse y a estar satisfecho, ¿no? ¿Podremos hacer lo mismo? Nosotros, me pregunto, creyendo en el mismo Dios, en el mismo Jesús, que era, como termina diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y como les decía, esto es un aprendizaje, ¿no? que tenemos que ir incorporando a nuestra vida. Y cuando todo va bien es fácil, ¿no? Estar contento, estar satisfecho, ser agradecido. Cuando todos tengo trabajo, la familia está en orden, estamos todos sanos,
digamos como que es el momento propicio, ¿no? Para ser agradecido y surge la gratitud de nuestra boca, ¿no? El tema es cuando vienen los momentos de crisis, ¿no? Como los que estamos atravesando ahora, como los que muchos, ¿sí? De nosotros, de la iglesia y fuera del cuerpo de Cristo, toda la sociedad está atravesando tiempos de crisis, ¿no? Y qué bueno que este tiempo sea uno de esos momentos en los que nos dejamos ser enseñados, ¿no? Y podemos aprender a contentarnos así como lo aprendió Pablo. Y contentarnos no significa resignarse, no significa decir, bueno, es lo que me tocó, no puedo hacer nada, y me resigno a esa situación y me quedo eternamente ahí sin anhelar algo mejor. No, contentarse no tiene que ver con eso. Contentarse tiene que ver con el ser agradecido porque en la situación en la que estoy, que quizás hoy no es la que yo esperaba, ¿sí? Quizás no es la ideal, la que yo soñaba, pero en medio de esa situación, Dios está conmigo y Él es el que me fortalece. Con eso tiene que ver el contentamiento. No dejo de pedirle a Dios que cambie mi situación, no dejo de anhelar estar mejor y de ocuparme por estar mejor, pero no lo hago con queja, sino que lo hago con agradecimiento y con esa seguridad que me da el saber que Dios está en el control de esta situación. Si vos estás hoy sin trabajo, no te pongas contento porque estás sin trabajo. No te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que en esta situación, que es momentánea de este momento, donde hoy tenés una necesidad, o sea, que te contentes porque vos estás con Dios. Y si Dios está en el asunto, esta situación momentánea pronto va a pasar. Si vos hoy estás atravesando un momento de enfermedad, no te estoy diciendo que te tenés que alegrar porque estás enferma o enfermo. Te estoy diciendo que te contentes porque Dios está con vos atravesando este momento de enfermedad. Entonces, mientras pasamos la crisis, demos gracias. Ocupémonos de nuestra parte. Como siempre yo digo, ocupémonos de buscar trabajo, ocupémonos de orar clamando a Dios para que nos sane, de hacer todo lo que el médico nos diga, pero no desde la queja, no desde la insatisfacción, sino con la gratitud en el corazón. Bueno, Señor, si esto es lo que me toca en este momento, yo doy gracias porque esto lo paso con vos, porque vos estás conmigo. Y ese es el contentamiento que no depende de la situación, sino de quién está conmigo atravesando esta situación. Así que qué bueno que en estos tiempos de crisis podamos aferrarnos de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y decirle, Señor, bueno, hoy pasó esto, pero vos estás conmigo y yo te doy gracias por eso. Por eso si hoy te toca vivir un tiempo de necesidad, un tiempo de enfermedad, de tristeza, de ausencia, déjate enseñar, como lo hizo Pablo. Déjate enseñar por este tiempo y contentate. Así que te sea suficiente el saber, no dejes de anhelar estar mejor, pero que en este tiempo contentate con que el Señor está con vos y es Él el que te fortalece en este tiempo. Así que, querida iglesia, quería compartirte esta reflexión en un tiempo de ofrendas, porque sabemos que el tiempo de la ofrenda es un tiempo de gratitud, ¿sí? Así que qué bueno que darle gracias a nuestro Dios con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. Así que, iglesia, Dios te bendiga, que aprendamos en este tiempo a contentarnos en el Señor.
Bueno, buenos días, querida iglesia. Y ahora pasamos a un tiempo muy importante, que es el tiempo de Santa Cena, donde juntos vamos a estar participando de este momento tan importante. Siempre tratamos de hacer una reflexión para que esto no pase desapercibido o como un acto simplemente, sino que reflexionemos sobre algo que es trascendental en nuestra vida, que nos afirma, nos afianza y marca esperanza, esperanza por el porvenir. Así que te voy a pedir que puedas leer y me acompañes a leer Lucas 22, del 8 al 16. ¿Y por qué habrá escrito esto? ¿Por qué habrá quedado escrito en la palabra esto? Y Jesús remarcó tanto esto, porque creo que hay un paralelo también en nuestra vida. Y a ver si me ayudas a descubrirlo. Cuando lo leí me pareció que me despertó. Digo, ay Señor, qué paralelo para esto. Y a ver si podemos descubrirlo juntos. Entonces en Lucas 22, les dije del 8 al 16. Llegó el festival de los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero de la Pascua. Jesús mandó a Pedro y a Juan que se adelantaran y les dijo: vayan y preparen la cena de la Pascua para que podamos comerla juntos. ¿Dónde quieres que la preparemos?, le preguntaron. Él contestó: en cuanto entren en Jerusalén, les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo. En la casa donde él entre, díganle al dueño: el maestro pregunta, ¿dónde está el cuarto de huéspedes en el que puedo comer la cena de Pascua con mis discípulos? Él los llevará a un cuarto grande, en el piso de arriba, que ya está listo. Allí deben preparar nuestra cena. Ellos fueron a la ciudad y encontraron todo como Jesús les había dicho, y allí prepararon la cena de la Pascua. Cuando llegó Jesús a esa hora, junto con los apóstoles, se sentaron a la mesa y Jesús les dijo: he tenido muchos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de que comiencen mis sufrimientos, pues ahora les digo que no volveré a comerla hasta que su significado se cumpla en el reino de los cielos. Y entonces ahí empecé a recapitular y pensé, ¿cómo Jesús le dio tantos detalles a Pedro y a Juan para saber a dónde tenían que ir? ¿Cómo era ese encuentro también? ¿A dónde, a qué casa iban a festejar las Pascuas? Ese detalle de encontrarse con un hombre con un cántaro, que lo sigan, que entren a esa casa, que le pregunten al dueño y que en ese lugar, en el primer piso, ya va a estar todo amueblado y todo preparado. Ya Jesús les había dicho con qué se iban a encontrar. Y ellos se asombraron porque tal cual Jesús se lo dijo, tal cual así sucedió. Entonces Jesús preparó ese lugar para encontrarse con los suyos. Y les expresó ese deseo de estar juntos con ellos. Ahora, me pareció tan parecido a lo que también nos quiere decir en este tiempo de espera. Él fue a buscar un lugar para cada uno de nosotros, como decía Emir, esa eternidad que nos espera. Pero en ese tiempo, ¿él qué está haciendo? Él nos anticipó, como anticipó a Pedro y a Juan, acontecimientos que iban a pasar para que ellos estuvieran tranquilos y seguros que también todo está bajo control. Les dio detalles, y a nosotros también Dios nos da detalles de saber que va a venir a buscar a su iglesia, a
que nos fue a preparar un lugar, pero que va a venir. Y que cuando venga, como Él dijo, no comeré más ahora la Santa Cena para nosotros. Háganlo en memoria de mí, recuerden todo lo que he hecho en la tierra, pero también recuerden mi palabra que les dio mucho anticipo de que cuando yo regrese a la tierra, volveré a comerla con toda mi iglesia. ¿Y quién es su iglesia? Su iglesia es aquel que pone como primero a Dios en su corazón, que lo ha recibido y que lo tiene con esa fe, con esa esperanza de que todas las cosas que Él preparó se van a cumplir. Así que así, de esta manera, vamos a disfrutar sabiendo de que Él ya tiene todo preparado. Y podemos descansar como descansaron los discípulos y como Él dijo, tuve tantas ganas de tomar esta Santa Cena con ustedes. Y así también Jesús tiene tantas ganas de venir y estar con su iglesia, ¿no? Y poder tomar la Santa Cena con toda la iglesia que lo ha recibido. Así que ahora, de esta manera, con esta reflexión, vamos a tomar la Santa Cena juntos, haciendo memoria de Él. Qué bueno, qué maravillosa. Excelente noticia de reflexión que Dios te ha dado. ¿Qué reunión estamos teniendo hermosa? En familia. En la familia de la iglesia. Somos familia, somos el cuerpo de Cristo. Y qué bueno. Y ahora vamos a participar y vamos a, según la lectura, vamos a seguir la lectura, ¿no? Sí. De Lucas. Yo voy a comenzar un poquitito arriba, 22, comienzo en el 16, pero para ir introduciéndonos en la Santa Cena, textualmente como dice la palabra de Dios. Porque dice el verso 16, en la Reina Valera, del capítulo 22 de San Lucas. Porque os digo que no lo comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartid entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Y ahora tomamos el pan, de acuerdo a las Escrituras, tomamos en nuestra mano, cada uno allí en su casa, que la ha transformado en un templo, en una casa de Dios en esta mañana, y con toda esa reverencia ante la presencia de Dios. Y tomamos, este es mi cuerpo, dice, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Tomamos el pan y declaramos la unidad, el cuerpo de Cristo, la familia del Señor, y haciendo esto, que es la voluntad del Señor, que ese amor abunde entre nosotros, lo hacemos en memoria de Él. Señor Jesús, en esta mañana tomamos el pan como familia de Dios, y Señor, te damos gracias, Señor, por la iglesia. Gracias por tu cuerpo, que es la iglesia. Amén. Señor, la novia, que es la iglesia. Amén. Y Señor, esta familia preciosa, que es la iglesia. Que a nosotros nos toca en este tiempo rumbo norte. Gracias por rumbo norte. Bendice a cada familia, a cada hermano que hoy levanta este tiempo del pan. Y lo compartimos en la unidad, en tu nombre, Señor. En nombre del Padre, en nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Tomando el pan, lo partimos. De igual manera,
dice la Escritura en el verso 20, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega estaba cercana. Y él antes de ser entregado, antes de un momento tan importante, lo que quiso hacer el Señor es la Santa Cena. Entonces, tomamos simbólicamente este vino o jugo, lo que estás tomando, y simboliza la sangre de Cristo, que es derramada por cada uno de nosotros. Y ese es un momento muy especial, porque es el momento de agradecimiento a Dios. Él nos trajo vida eterna y vida abundante a través de su sangre derramada en la cruz. Hoy lo hacemos con gozo, con alegría y agradecimiento. Padre amado, Señor, gracias por tu amor por nosotros. Gracias, Señor. Gracias por tanto amor. Gracias, Señor. Y tu sangre derramada para darnos vida a nosotros. Te lo agradecemos en tu bendito nombre, Señor. En nombre del Padre, en nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y tomando la copa, todos participamos. ¡Wow! ¡Qué momento hermoso! ¡Qué momento hermoso! ¿Cómo lo disfrutamos? Y como nos ministraba en la ofrenda Lorena, sin quejar, no diciendo, uy, si estaríamos juntos. Sí, estaríamos juntos, pero estamos muy unidos. Y eso nos lleva a estar también juntos espiritualmente. Así que disfrutamos este tiempo, teniendo en cuenta todo lo que tenemos en él. ¿Bien? Entonces, qué buen momento es, qué buen momento que estamos viviendo en el Señor en este tiempo. Y ahora queremos compartir palabra de Dios. Y así como oraba Emir, que esta palabra sea palabra de inspiración, sea palabra de reconocimiento que es de parte de Dios y nos tome a llevar y tomar decisiones. Habíamos titulado, y gracias Timo y Pipi por estar siempre allí en los controles, igual que José, por los zócalos que colocan. Y habíamos titulado, la fe comienza donde termina la lógica. La fe comienza donde termina la lógica. Decíamos en uno de los pasajes que vamos a citar, en 1 Corintios 2:5, que nuestra fe no nace en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Nuestra fe no nace en aquel conocimiento nuestro, o sabiduría, o recursos, o capacidades. La fe nace en el poder de Dios. Por su gracia allí nos va derramando fe, avanzando, como ese grano de mostaza que va creciendo, creciendo y creciendo. Y muchas veces necesitamos, así como le sucedió al profeta Eliseo, cuando narramos en 2 Reyes 6, capítulo 15 al 17, por la mañana cuando el criado del hombre de Dios se levantó para salir, vio que un ejército con caballos y carros de combate rodeaba la ciudad. Qué momento, había una situación complicada. ¡Ay, mi señor!, exclamó el criado. ¿Qué vamos a hacer? No tengas miedo, respondió Eliseo. Los que están con nosotros son más que ellos. Entonces Eliseo oró. Señor, miren qué oración. Señor, abre a
Yesí, de los ojos para que vea, los ojos espirituales para que vea. Y el Señor así lo hizo, y el criado vio que la colina estaba llena de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo, abriendo esos ojos espirituales. No hay duda que respecto a las situaciones que estamos viviendo, nos enfrentamos así como un barco sacudido por tormenta. Diríamos, como decía mi abuelo, se mueven los cimientos, ¿no? En la época mi abuelo construía su casa, ¿no? Realmente, bueno, en la época que se construía con pocos materiales, ¿no? Y él, cuando había movimientos de la tierra, decía, se están moviendo los cimientos, ¿no? Se están moviendo los cimientos. Cuando hay situaciones que enfrentamos, se nos mueven los cimientos, se mueve el barco, ¿no? Para los discípulos, así no voy a hablar del pasaje, pero para los discípulos la tormenta los puso nerviosos. ¿Vieron cuando se nos mueve el barco? Para los discípulos la tormenta los puso nerviosos. Para nosotros podría ser una situación, ¿qué sería, Patricia? Una situación laboral, una situación económica, una situación de salud, una situación de relaciones. Algo que tenemos que incorporar a estos tiempos que vivimos, los vínculos, las relaciones. A veces estamos un poquito nerviosos, a veces estamos un poquito angustiados, a veces no queremos compartir algo para no sobrecargar a nuestra familia de situaciones que se están viviendo. Y a veces eso trae conflictos. Entonces, eso también forma parte de las tormentas. No solo lo económico, lo laboral, la salud, sino los vínculos y las relaciones son complicaciones. Hay literalmente cientos de razones perfectamente lógicas para ceder al miedo. Hay cientos de razones perfectamente lógicas para bajar las guardias y entrar en el miedo. La Biblia, sin embargo, deja muy claro que Dios no tiene la intención de que nos rindamos ante el miedo. ¿Bien? No tiene la intención de que nos rindamos ante el miedo. Como decía la pastora hace muy poco, decía que 365 veces, ¿no? Está la palabra temor. Sí, en la Biblia. Temor, no temas, 365 veces. O sea que hay una por año, una por día en el año para decirnos no temas. Nada en la palabra de Dios está por casualidad. Todos los días el Señor dice no temas. Cada mañana hay un versículo que te está esperando para decirte no temas. Mientras que sin duda enfrentamos situaciones de miedo en la vida, nuestra respuesta al miedo es fundamental. No podemos evitar las circunstancias, también nuestros botes, pero podemos escoger cómo combatir de manera correcta esa situación que nos lleva a atravesar el miedo. Entonces, ¿cuál sería hoy en día? No quiero decir la vacuna, ¿no? ¿Cuál sería el antídoto? ¿No? ¿Bien? ¿Cuál sería el antídoto? Así lo tengo escrito. La respuesta se encuentra en la palabra de Jesús. Porque evidentemente, bueno, a ver si me meto en esto. Hay un montón. Hoy estaba escuchando ayer que se están elaborando 40 y pico de vacunas, no sé qué cantidad de vacunas hay, pero no hay ningún antídoto, ninguna vacuna para el miedo, salvo la que vamos a compartir ahora. ¿Bien? Así que atento porque hoy nos vacunamos contra el miedo. Qué bueno, ¿no? Qué buena vacuna. ¿No te llegó la invitación? Ahora te estoy invitado. Bueno, pero la tenemos que tener acá. Recetada está. ¿Vos sabés que la tenemos recetada? Hoy nos vacunan contra el miedo. Bien. Y esto sí que es así, no es ningún ensayo. Esto es perfectamente lo que corresponde. Entonces, la respuesta se encuentra en Mateo 8:28, perdón. Y dice, en ese relato, ¿por qué tienen miedo? ¿Se acuerdan la tormenta? ¿Se acuerdan que el Señor dormía en la proa? Hombres de poca fe. ¿Por qué tienen poca fe? Ahora, yo me estuve fijando, junto con la pastora, que la Biblia no dice
hombres de poco coraje. No. No dice hombres de poca educación. No. Sino O de conocimiento. o de poco, claro, de poco conocimiento. No, dice hombres de poca fe. Concretamente, si decimos cuál es el antídoto, la vacuna que recién fuimos citados, es a través de la fe. Claramente podemos sucumbir al miedo o operar a través de la fe. Yo puedo rendirme y caerme frente al miedo, o puedo operar a través de la fe. La fe inspiró al joven pastor David derrotar al famoso héroe de guerra que doblaba su tamaño, mientras que el resto del ejército israelita temblaba de miedo. No estaba vacunado. David tenía la vacuna de la fe. ¿Bien? Y David pudo enfrentarse a ese doble tamaño que tenía enfrente y a través de la fe, mientras que todos temblaban de miedo. Lo hizo también Josué y la compañía, que 7 vueltas dieron hasta que los muros cayeron. La fe animó a Pedro a salir de la barca y caminar sobre las aguas en el medio de la tormenta, hasta que tuvo miedo. Pero él pudo caminar mientras que tuvo fe. Y podemos nombrar un montón de batallas más, y situaciones que tenemos que confrontar. Pero cuando nos enteramos que algún ser querido, que empezó con un incipiente resfrío, a los 2 o 3 días ya tiene una complicación respiratoria, a los 5 días puede tener un compromiso de una neumonía, y a los 7 o 8 días estar en un compromiso de un problema renal. Y entonces allí se nos mueve todo. Allí se nos mueve todo. Y entramos en esa situación que estos diagnósticos que son tan frecuentes, a nosotros se nos dan muy frecuentes, estos diagnósticos que son muy frecuentes, nos ponen de pata para arriba, cabeza para abajo, nos da vuelta todo. Eso quiere decir pata para arriba. Nos da vuelta todo estos diagnósticos. Pero la fe sigue moviéndose hacia adelante. Un día a la vez, la fe sigue avanzando. La fe mira al miedo a los ojos y le dice: escúchame, miedo, acá estoy yo. Y ya mis hijos fueron vacunados con mi vacuna, que es la fe, dice el Señor. La fe mira al miedo a los ojos. La fe le dicta el miedo, tiene autoridad sobre el miedo. La fe no deja lugar ni siquiera a un punto de apoyo al miedo. Vieron que todo miedo, todo temor tiene un punto de apoyo. Saca el punto de apoyo, no hay punto de apoyo para el miedo, pero sí hay fe. Sabemos que puedes hasta salir de esa barca que te está sacudiendo las tormentas y caminar sobre el agua y teniendo fe. Ora por esa fe del tamaño de una semilla de mostaza que siga creciendo, porque crecemos a través de la obediencia, seguimos creciendo a través de la obediencia. Y citábamos recién, a mí me llama poderosamente la atención que el Señor, cuando lo despertaron en la barca, su única preocupación no fue la tormenta. Después lo voy a narrar, pero la preocupación del Señor, de Jesús, fue la poca fe de los muchachos. La tormenta no era un problema. Entonces la fe es aquello que contrarresta el miedo. Jesús alimenta la aplicación de la fe para cosas que parecen imposibles. Jesús alimenta la fe para aplicarla en las cosas que son imposibles. ¿Cómo funciona la fe? Para comenzar, la fe comienza donde termina la lógica. Hoy lo habíamos puesto como título. Y habíamos dicho el pasaje
que nuestra fe no nace en la sabiduría del hombre, sino en el poder de Dios. 1 Corintios 2:5. La fe se basa en quién es Dios, su carácter inmutable, su poder y su palabra. Allí se basa la fe, se basa en Dios, en su carácter, en su poder, en su palabra. La fe no se basa en nuestra capacidad, en nuestra experiencia y en nuestras habilidades. La fe no se basa en nuestra capacidad, nuestra experiencia y nuestras habilidades. Abraham ejemplificó esta fe ilógica. Abraham dice en Hebreos 11:8, dice que por fe Abraham obedeció cuando fue llamado a salir a un lugar que debía recibir como herencia. Y salió, y esto lo agrego yo, sin saber dónde iba. Eso es fe. A diferencia de Abraham, muchas veces queremos nosotros los pros y los contras para tomar decisiones. Queremos saber en qué salgo favorecido y en qué no salgo favorecido. Cuando Dios dice, tomar la decisión y empezar a caminar por fe. Pero, pero nada. Tomá esta decisión y comenzá a caminar por fe. A dar un paso a la vez y seguir creciendo en esto. Pero la fe se trata de confianza implícita, obediencia a Dios, cuyo camino está más allá de nuestra comprensión. ¿Sabes que la fe es un camino que está más allá de lo que podemos llegar a entender? ¿No, Pati? Dicen también, bueno, es como una especie de comentario muy, muy común que hacemos, que cuando somos desafiados a confiar en Dios, el piso quizá no está, pero se va a hacer el piso apenas nosotros pongamos el pie de la confianza. Apenas nosotros tomemos esa acción de tener esa fe, ese deseo, eso de que sabemos, porque sabemos en quién confiamos, no en nuestra sabiduría, en nuestras capacidades, no, sabemos en que el que prometió es fiel. Pero además, cuando somos desafiados a la fe, probablemente cuando demos el primer paso el piso no esté, nos sintamos que esos cimientos toda apa. Pero cuando damos el primer paso, es ahí donde el Señor pone el piso y la seguridad, la confianza. Ahí, es ahí, donde entonces, y eso nos hace crecer, porque día a día, cuando somos probados en esto, nos hace crecer. Y es así porque, y a veces este tipo de crecimiento, aquellos que no entienden nada de la fe, nos ven como tontos. Así lo vieron a Abraham. ¿Qué está haciendo? Pero la fe es esto, no es vernos como tontos. Nosotros nos vemos como realmente obedientes y creciendo realmente en Dios. Cuanto más avanzamos, más vamos creciendo. Hoy compartíamos con Patricia que la fe no puede operar junto con el miedo. El miedo es de los discípulos cuando estaban en medio de la tormenta, no era el miedo que tenían los discípulos cuando estaban en medio de esa tormenta, cuando Jesús dormía ahí en la proa, era superior a su fe. Fue así. Como consecuencia no pudieron ejercer su fe, porque el miedo era superior. El miedo lo superaba. Por otro lado, Jesucristo experimentó la misma tormenta. Y recuerden que era Dios hecho hombre. Usted dice, no, pero era Dios hecho hombre, con los mismos sentimientos. Él experimentó la misma tormenta, pero no tuvo ningún miedo, absolutamente ningún miedo. En respuesta al miedo es sorprendente la diferencia cuando uno actúa con fe y cuando uno actúa sin fe. Muy a menudo, sin embargo, somos como los discípulos. Agotamos nuestras fuerzas, ponemos el pechito, agotamos nuestra fuerza y después cedemos ante el pánico y el miedo. ¿Bien? Además, también hacemos que los que nos rodean se contagien de miedo. Y declaramos perdición. A veces decimos las declaraciones, ¿no?
alguien me dijo, existe una palabra profética sobre el miedo. Y yo me dije, ¿cómo es esto? Sí, a veces profetizamos miedo, hacemos declaraciones sobre el miedo. No, y esto, que si viene, todavía no vino, pero si viene, y si viene, y si viene, y hacemos como palabras proféticas sobre el miedo. Salen de nuestra boca esas palabras. Claro. Encontraste, mirá la respuesta de Jesús. Estaba más perturbado, esto es lo que hoy te anticipé algo, por la falta de fe de los discípulos que el agua que entraba en el barco y las olas que pegaban en el barco. Él estaba más preocupado, dice, a ver, tranquilo muchachos, agua, viento, seda, se acabó. Che, ¿por qué tienen tanta poca fe? La preocupación de Jesús era la poca fe de los muchachos. Cuando vemos esto, cómo me golpea esta palabra, yo la voy a declarar porque no vendría aparentemente como un hilo de todos los versículos, pero qué hermoso cuando Josué recibe, en Josué 1:9, recibe, yo te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Amén. Me salió este versículo y dije, ¿dónde lo pongo? Acá. Este versículo aquí. Yo no te propongo, no te aconsejo, te lo ordeno. Sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor, tu Dios, te acompaña donde quiera que vayas. Eso va para todos nosotros, ¿bien? No hay duda de esto. Nuestra fe agrada a Dios y la falta de fe desagrada a Dios. Al oír Jesús, estaba recordando, ¿sabes? Estaba recordando, Patricia, lo del centurión. Al oír Jesús se asombró de él. ¿Se acuerdan la fe del centurión, no? Solamente da una orden, pídelo y él quedará sano. Ni siquiera tenés que ir a mi casa. Yo sé que, ¿no? Él ya conocía que lo podía hacer. Y al oír esto, Jesús se asombró de él y volviéndose a la multitud que lo seguía, comentó, les digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande. Habla del centurión. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. También leemos que se maravilló de la incredulidad de la gente que encontró en su ministerio. Debido a su incredulidad, no pudo hacer muchos milagros. Recordamos en Marcos 6, 5 al 6. En efecto, no pudo hacer allí ningún milagro, excepto sanar a unos pocos enfermos al imponer las manos. Y él se quedó asombrado por la incredulidad de ellos. Jesús recorrió la aldea enseñando al pueblo en pueblo. ¿Qué sucedió? Había tanta incredulidad, tan poca fe, que Dios dijo, aquí no se pueden hacer milagros. Él se asombró. Primero acá damos un ejemplo del centurión, pero también se asombró de sus discípulos que no tenían fe. ¿Cómo le respondemos a Jesús con nuestra fe? Para que Él se maraville. Qué bueno, ¿no? O está Dios mirando nuestro grado de incredulidad. A mí me gustaría responderle a Dios con una fe que Él se maraville. Yo quiero que Él se maraville. No quiero que ningún hombre se maraville. Pero que Él diga, me gusta tu fe. Me gusta tu fe. Porque es más grande que todo miedo, que todo temor. Cuando no ejercemos nuestra fe, desagradamos a Dios. Por otra parte, cuando ejercemos la fe, agradamos a Dios. Dios se pone muy feliz cuando ejercemos realmente la fe. Elegir una respuesta de la fe le da a Dios la oportunidad para mostrar su poder. Cuando uno elige la fe, le dice Dios, actúa. ¡Wow! Cuando uno elige el miedo, le dice Dios, acá estamos. ¿Bien? Pero cuando elige la fe, le dice Dios, actúa. Creo en ti, Señor. Creo en ti. Y aún si me faltara la fe, porque a veces eso nos puede pasar, Él dice, pidan, como dice Santiago, pidan y se les concederá, porque es un don. Entonces pidan cuando a veces nos está faltando esa fe que necesitamos, pidámosle esa fe para que no caigamos en el temor,
ya que la fe es un don. Aquí tenemos que elegir sobre agradar a Dios o no a través de la fe. Dice en Hebreos 11:6, en realidad sin fe es imposible agradar a Dios. Es muy claro. La verdad que sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Dios. Y que recompensa a quienes lo buscan. Esto es maravilloso. Jesús le explicó a sus discípulos el milagro de la higuera estéril, pero después fue por más y habló sobre montaña. Habla sobre un desafío en estos tiempos, sobre todo tipo de temor. Hay poder en la palabra. No podemos subestimar su peso. La palabra trae consecuencias. La Biblia dice en el Proverbios 18:21, la Biblia dice que la muerte y la vida están en la lengua. Dice el Proverbios 18:21. Y ustedes dicen, ¿pero cómo es esto? David, en lo profundo de la adversidad, declaró en el Salmo 27:13. Miren lo que declara. Ese es el tiempo de empezar a declarar, porque vamos a ir avanzando en este crecimiento de fe. Y hay que declarar. Y miren lo que declara David. Pero de una cosa estoy seguro, he de ver la bondad del Señor en esta tierra de los vivientes. ¡Wow! En Argentina, 2021. Una cosa estoy seguro, veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. ¡Wow! Declaración de David. Job dijo en Job 19:25, devastado por la enfermedad y traumatizado por sus pérdidas personales, dice, yo sé que mi Redentor vive y que al final triunfará sobre la muerte. Sabemos todo lo que le pasó a Job. Pero dice, declaraciones, yo sé que mi Dios vive, mi Redentor vive. Y que al final triunfará sobre la muerte y COVID y todo eso. Yo sé que mi Redentor vive. Cuando la muerte miraba a la cara a Sadrach, Mesach y Abed-Nego, los tres amigos de Daniel, ellos proclamaron, sabemos que nuestro Dios puede salvarnos. Son declaraciones de fe frente al temor. Sabemos que nuestro Dios puede salvarnos. Venga el horno fuego. Venga. No hay problema. No hay problema. Josué oró en voz alta para que el sol se detuviera y así fue. Son declaraciones. ¿Te parecen terribles? Nadie dice, ¿estás loco? Sí. Esto es fe. Esto es fe. ¿Cuáles son nuestras palabras? Hoy decía Lorena, ¿cuáles son nuestras palabras? ¿Hablamos del miedo o fe? ¿Hablamos del miedo o hablamos de la fe? ¿Nos apoyamos en el miedo o nos apoyamos en la fe? Pedile a Dios que te dé palabras que testifiquen de su bondad y su gracia. Que tu boca se llene de la bondad y la gracia de Dios. Pedile a Dios que te reemplace tus palabras de miedo por palabras de fe. Sacame las palabras de miedo, poneme palabras de fe. No tengo un poquito de miedo, declara fe. Eso va creciendo. Cita las escrituras no para otros, para vos mismo. Lo que dice la Biblia, cítalo para tu vida. Hay poder en la palabra de Dios. Cuando experimentamos la temida voz del miedo, cuando un amigo está, como decíamos hoy, luchando en una terapia, entubado, para poder respirar, entonces decimos y clamamos la palabra, declaramos la palabra de Dios. Aplastamos el miedo con el mejor arma posible, la palabra de Dios. Pisamos el miedo con la mejor palabra, que es la palabra de Dios. Hablamos palabras que dan y afirman vida. Es el tiempo de soltar palabras que dan y afirman vida. Descansa en el carácter de Dios.
reclame quién es Él, el sanador, dador de vida, Padre, Dios Todopoderoso. Empezá a declarar, ese es nuestro Dios. Cuando camines por las aguas, que Dios va a estar contigo. Dios va a estar con vos. Habla vida, habla palabras de Dios. Por eso, ¿se acuerdan el pasaje que leíamos hoy al comienzo? De allí Eliseo y sí, su ayudante. En la escritura de hoy leemos sobre Eliseo. Eliseo ve lo sobrenatural, mientras que su sirviente veía lo natural. ¿Recuerdan el pasaje? ¿Sí? ¿Recuerdan? Lo leímos hoy. Señor, ¿qué haremos? Ellos son mucho más que nosotros. Dijo el criado. ¿Qué vamos a hacer? No tengas miedo, respondió Eliseo. Los que están con nosotros son más que ellos. Pero no lo veía el criado. Entonces Eliseo oró. Señor, ábrele los ojos a Gisé, los ojos para que vea. Y el Señor así lo hizo. Abrió sus ojos. Y el criado vio que la colina estaba llena de caballos y los carros de fuego alrededor de Eliseo. Qué maravilloso. Entonces, vemos en esto, Eliseo ejercitó la fe, mientras que el criado ejercitaba el miedo. La fe toma conocimiento del carácter, las promesas de Dios, mientras que el miedo se enfoca en lo visible, en lo natural. Por eso, la fe toma conocimiento del carácter y de las promesas de Dios, mientras que el miedo así no lo hace. El miedo es basado en lo visible y natural. Gira alrededor de lo tangible, lo tocable. Necesita ver resultados. El miedo se basa en la perspicacia del ser humano y en la opinión de los expertos y especialistas. El miedo se basa en lo que me vaya a decir otro ser humano. La fe está basada en el carácter de Dios, en lo que me dice Dios aquí, en su palabra, en lo que me dice Dios. Allí se basa la fe. No se basa en lo que me puede decir un especialista, algún experimentado, diríamos algún infectólogo o un opinólogo político o el que venga. No, mi fe no se basa en eso. Mi fe se basa en lo incorruptible, que es la palabra de Dios, que es la palabra de Dios. La fe se basa en el carácter. No necesitamos resultados, se basa en el carácter de Dios. Él es el que sopla vientos sobre las estrellas y las galaxias. Él marca los límites de las olas del mar. Él hace camino donde no hay. Él es el que hace todo esto. Él es el que da vida a las estrellas y a las galaxias. Él es el que pone límites a las olas del mar. Él es que abre caminos donde no hay, da esperanza donde no hay. Mientras el miedo causa que actuemos deprisa, ayer compartía con una hermana que queremos mucho y yo le compartía así por un correo, que a veces estamos muy deprisa y el miedo nos lleva a estar muy deprisa. La fe despliega la confianza en la quietud. En medio de toda situación me dice, quédense quietos, yo estoy actuando. El miedo nos estresa, nos hace transpirar adrenalina, gastritis. Pero la fe nos dice, tranquilo, yo estoy actuando. La gran prueba de fe es en medio de los tiempos en los cuales parecería que Dios apretó el botón de pausa. Señor, ¿qué pasó? ¿Qué va a pasar? Solo la gracia de Dios nos puede acompañar en medio de los tiempos de espera. Saben que la fe es maravillosa porque va de la mano con los tiempos de espera. Y nos parecería que Dios puso pausa. ¿Qué pasa? ¿No hay respuesta, Señor? Dice, no, tranquilo, quiero que me esperes. Y así va a crecer tu fe. Recuerda aquello que prometió es aquel que prometió es fiel. El que prometió es fiel.
Aferrate a Él mientras esté en la sala de espera. Es una frase que me gustó. Esta semana tuve que ir a ver un médico. Y yo estoy muy seguido en lugares de salud. Pero esa vez estaba en la sala de espera. Estaba como paciente, esperando. Y me vino a mi corazón: aferrate a Dios en la sala de espera. No sé qué es lo que estás esperando. Quizás una sanidad, quizás una reconciliación, quizás algo en lo laboral. Pero aferrate a Él en la sala de espera. Eso es un paso de fe. Y vas a ver que es muy distinto estar esperando. Quizás no en un médico, o sí en un médico, pero aferrado a Dios, tomado de la mano de Dios. Decía que a veces en la vida atravesamos muchas salas de espera. Aferrate a Dios en la sala de espera de la vida. Si Dios lo dijo, Patricia, Él lo cumplirá. Si Dios lo dijo, Él lo cumplirá. Y este desafío que hemos declarado en esta mañana, este desafío que hemos declarado en esta mañana, que comenzaba con la fe comienza donde termina la lógica. Esto es la fe. No necesitamos ver ni tener resultados. En Dios lo creemos antes de los resultados. Tenemos fe en la sala de espera de la vida. Por eso sabemos esperar y esperamos junto con Él en la sala de espera de la vida, la sala de espera de la vida. Por eso vivimos y continuamos viviendo por fe, como dice 2 Corintios 5:7. Vivamos por fe y no por vista. Vivamos por fe y no por vista. En este tiempo donde la fe, querido, se pone por encima de todo temor. Lo declaramos en el nombre precioso de Jesucristo. Declaramos este tiempo hermoso. Quizás tengas que pedirle a Dios o pedirle a alguien que ore por vos y decirle: Señor, abrime los ojos espirituales. Y vas a ver que hay ejércitos alrededor tuyo. Amén. Vas a ver los ángeles alrededor tuyo, como decía Eugenia, cuidando y guardándote hoy al comienzo. Vas a ver que hay ejércitos. Que Dios nos abra los ojos espirituales permanentemente mientras que estamos en la sala de espera de la vida. Y ahora, Timo y Virginia nos prepararon algo precioso. No te vayas, porque esto no ha terminado. Y es maravilloso lo que vamos a disfrutar todos juntos ahora. Pero no te vayas, en un minutito. Timo. En el silencio escucho tu voz, voz que me llama, ven a mí. En el misterio eres mi visión, mis pasos alumbran, creo en ti. Tú calmas tormentas en mi corazón, mueves montañas, de tu amor, los mares se van, me llevas a ti, Dios de imposibles, ven, haz tu obra aquí. Dios de imposibles, ven, haz tu obra en mí. Cuando no entiendo, tu amor me guiará. Creo en tu gracia,
¿Dónde tú estás? Brazos en agua. Doy en ti, tú calmas tormentas en mi corazón. Mueves montañas, de duda y temor. Los mares se paran, me llevas a ti. Dios de imposibles, ven, haz tu obra aquí. Dios de imposibles, ven, haz tu obra en mí. Oh, mueves montañas, de duda y temor. Los mares se paran, me llevas a ti. Dios imposible, haz tu obra aquí. Tú calmas tormentas en mi corazón. Mueves montañas, de duda y temor. Los mares te paran, me llevas a ti. Dios imposible, ven, haz tu obra aquí. Dios imposible, ven, haz tu obra en mí. Dios imposibles, ven, haz tu obra en mí. Qué tiempo, iglesia, que vivimos en esta mañana, escuchando la palabra de Dios. Qué cosa más importante para nuestra vida poder escuchar a Dios hablando, porque cuando Dios habla, entonces se va todo temor, todo miedo, toda duda, recién como cantábamos. Y para terminar, mira, te voy a dejar tarea con el permiso de los pastores, que repases la predicación de este día, el mensaje esta mañana, tomes nota de cada uno de los versículos y puedas durante la semana, porque fueron muchos, puedas durante la semana, durante este día, poder meditar, seguir pensando en cada palabra que hoy recibimos de parte de Dios, en cada una de esas promesas donde Dios nos dice que va a estar con nosotros, donde Dios nos dice que nos cuida, que nos guarda, y donde ahí tu fe va a crecer, se va a alimentar, y vas a poder vivir en lo sobrenatural, vas a poder caminar sobre las aguas, en esos lugares donde todavía no es nada, donde no hay nada. Así que te animo a que esta semana puedas estar meditando en esto que Dios nos ha dicho en este día. Iglesia, te bendigo y nos estamos reencontrando el próximo miércoles en este mismo canal, pero a las 20 horas. Recordá, que tengas un hermoso domingo, una hermosa jornada en familia y con la palabra de Dios siempre en tu boca y en tu corazón. Dios te bendiga, iglesia.